que enviaste. Son varias imágenes de un hilo o publicación que mezcla análisis geopolítico, mapas y afirmaciones sobre un supuesto ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Te resumo lo que aparece y cómo interpretarlo con calma. Número 1. Despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Uno de los textos dice que Estados Unidos ha desplegado el mayor dispositivo militar en la región desde la guerra de Irak de 2003, mencionando el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo. Interpretación estratégica. Este tipo de despliegue suele servir para disuasión o presión diplomática, no necesariamente para iniciar una guerra inmediata. Cuando se concentran fuerzas navales grandes, portaaviones más escoltas aviación, se envía una señal de capacidad para operaciones sostenidas. También puede servir para proteger aliados o rutas marítimas. Esto ocurre a menudo cuando hay tensiones con Irán, especialmente por el programa nuclear iraní, ataques indirectos mediante milicias aliadas, Hezbollah, Hutíes, etc. Seguridad del Golfo Pérsico. Número 2. El supuesto ataque Israel-Estados Unidos contra Irán. Una de las capturas afirma, Israel y Estados Unidos lanzaron decenas de ataques aéreos contra Irán. Trump habría anunciado una operación militar. Netanyahu la habría llamado Rugido del León. Esto es muy importante. Ese tipo de afirmación suele aparecer en hilos especulativos o desinformación geopolítica. Un ataque real contra Irán sería uno de los mayores eventos internacionales y estaría confirmado por todas las agencias mundiales. Si no lo está, Reuters, BBC, AFP, etc., probablemente es escenario hipotético, análisis militar, propaganda o rumor. 3. El mapa del Gran Israel. Otra imagen muestra un mapa llamado Gran Israel. Ese concepto proviene de corrientes irredentistas o ideológicas muy minoritarias, interpretaciones religiosas o nacionalistas. El mapa suele incluir territorios de Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Sinaí, partes de Irak o Arabia, pero no es una política oficial del Estado de Israel. Es un tema muy usado en propaganda o debates ideológicos. El mapa estratégico de Irán. La última captura muestra instalaciones nucleares, yacimientos de petróleo y gas, ubicación estratégica en Asia Occidental. Esto sí es relevante porque Irán controla el estrecho de Hormuz, clave para el petróleo mundial, tiene influencia en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Posee un programa nuclear muy vigilado. Número 5. Si hubiera guerra real con Irán, un conflicto directo, Irán tendría consecuencias enormes. Militares, ataques a bases en Irak, Siria y Golfo. Misiles iraníes contra Israel, bloqueo del estrecho de Hormuz. Económicas, subida fuerte del petróleo, impacto global inmediato. Geopolíticas, intervención indirecta de Rusia o China, escalada regional con Hezbollah y milicias. Mi impresión general, las capturas parecen de un hilo geopolítico alarmista o especulativo, mezclando datos reales, despliegues militares, con interpretaciones o narrativas ideológicas. Voy a darte las 3 cosas que pediste. Verificación de si lo que circula en redes es real o exagerado. Explicación clara de lo que está pasando. Número 1. Las imágenes y noticias del hilo son reales o fake. La respuesta honesta es mezcla de realidad más exageración más propaganda. Lo que sí es real es Irán e Israel han lanzado ataques militares contra objetivos iraníes. Irán ha respondido con ataques y amenazas en la región. Hay una escalada militar muy seria en Oriente Medio. Medios internacionales informan que el conflicto empezó con bombardeos conjuntos desde Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidos de represalias iraníes en la región. También se ha desplegado una gran fuerza militar estadounidense, incluyendo portaaviones y aviación, lo que indica preparación para una campaña prolongada. Lo que suele estar exagerado en redes. En muchos hilos virales aparecen cosas como mapas ideológicos tipo Gran Israel, afirmaciones no confirmadas, teorías geopolíticas, mapas militares simplificados. Eso no significa necesariamente que sea información falsa, pero sí que está presentada con sesgo o dramatización. Número 2. ¿Qué está pasando realmente? Explicado sencillo. Fase actual del conflicto.
Estamos ante el mayor enfrentamiento directo entre Estados Unidos, Israel e Irán en décadas. Las fases hasta ahora. Ataques iniciales. Israel y Estados Unidos atacan instalaciones militares y nucleares iraníes. Objetivo declarado, frenar el programa nuclear iraní. Represalia iraní. Irán responde con misiles, drones, ataques a bases en Oriente Medio, presión en el estrecho de Hormuz. Escalada regional. Pueden intervenir indirectamente. Hezbollah, Líbano, milicias iraquíes, hutíes en Yemen. ¿Por qué el mundo está preocupado? Tres riesgos enormes. 1. Energía. Por el estrecho de Hormuz pasa 20% del petróleo mundial. 2. Guerra regional. Podría involucrar Arabia Saudí, Turquía, Rusia, Estados Unidos. 3. Nuclear. El conflicto está ligado al programa nuclear iraní. 3. ¿Cómo interpretar el conflicto con cabeza fría? Para tu comunidad, Diego, yo lo resumiría así. No es una guerra simple. Hay 4 capas. Seguridad israelí, misiles iraníes, programa nuclear de Irán, equilibrio geopolítico en Oriente Medio, rivalidades unidos, potencias emergentes. Crisis en Oriente Medio 2026. ¿Qué está pasando entre Estados Unidos, Israel e Irán? 1. Ataques iniciales. Estados Unidos e Israel bombardean objetivos militares y nucleares en Irán. Objetivo, frenar su programa nuclear. 2. Respuesta de Irán. Irán responde con misiles, drones, ataques a bases en Oriente Medio. 3. Punto clave, estrecho de Hormuz. Por aquí pasa 20% del petróleo mundial. Si se bloquea, sube el precio global. 4. Escalada regional. Pueden implicarse Hezbollah, milicias iraquíes, Yemen, países del Golfo. 5. Riesgo global. Impacto posible en energía, economía mundial, seguridad internacional. Conclusión. El conflicto no es solo regional. Puede redefinir el equilibrio de poder en el mundo. Análisis divulgativo para comprender la situación internacional. Diego Rodríguez Menéndez. Crisis en Oriente Medio, 2010. Israel, Irán. ¿Qué está pasando realmente? Ash, diapositiva 1. Escalada militar, ataques contra instalaciones iraníes, represalias con misiles y drones, despliegue naval de Estados Unidos. Es la mayor tensión militar en la región en años. Diapositiva 2. La clave. El programa nuclear Occidente sospecha que Irán podría desarrollar armas nucleares. Israel y Estados Unidos afirman actuar para impedirlo. Irán sostiene que su programa es civil. Diapositiva 3. El punto estratégico estrecho de Hormuz. Por aquí pasa aproximadamente 20% del petróleo mundial. Si se bloquea, impacto global inmediato. Diapositiva 4. Posible escalada regional. Aliados o actores indirectos. Hezbollah, Líbano, milicias en Irak, hutíes en Yemen, países del Golfo. Diapositiva 5. Conclusión. No es solo un conflicto regional. Puede afectar a energía, comercio, seguridad global. Comprender el contexto es clave. Diego Rodríguez Menéndez. Guión corto para Reel, 30-40 segundos. Puedes grabarlo con tu tono tranquilo y pedagógico. Guión, open quote. Amigos,
Vamos a explicar en menos de un minuto lo que está pasando entre Estados Unidos, Israel e Irán. En las últimas semanas ha habido ataques militares contra objetivos iraníes relacionados con su programa nuclear. Irán ha respondido con misiles y drones en la región. El punto más delicado es el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Si ese paso se bloquea, el impacto económico sería global. Además, el conflicto podría ampliarse si intervienen aliados regionales como Hezbollah o milicias en Irak. Por eso muchos analistas consideran que esta crisis puede redefinir el equilibrio geopolítico en Oriente Medio. Informarse con calma y con perspectiva siempre es la mejor estrategia. English, Middle East crisis tensions between the United States, Israel, and Iran have increased dramatically. Recent attacks targeted Iranian military and nuclear related facilities. Iran responded with missiles and drones across the region. A key strategic point is the Strait of Hormuz, through which about 20% of the world's oil flows. Any disruption there could have major global economic consequences. This crisis could reshape the geopolitical balance of the Middle East. Crise au Moyen-Orient. Les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran ont fortement augmenté. Des frappes ont visé des installations militaires et nucléaires iraniennes. L'Iran a répondu par des missiles et des drones dans la région. Le point stratégique est le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Une perturbation aurait des conséquences économiques globales. Cette crise pourrait modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Português. Crise no Médio Oriente. As tensões entre os Estados Unidos, Israel e o Irão aumentaram significativamente. Ataques recentes atingiram instalações militares e nucleares iranianas. O Irão respondeu com mísseis e drones. O ponto estratégico principal é o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Qualquer bloqueio teria impacto econômico global. Esta crise pode redefinir o equilíbrio geopolítico da região. Italiano. Crisi in Medio Oriente. Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran sono aumentate notevolmente. Attacchi recenti hanno colpito installazioni militari e nucleari iraniane. L'Iran ha risposto con missili e droni. Il punto strategico chiave è lo Stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale. Un'interruzione avrebbe conseguenze economiche globali. Questa crisi potrebbe ridefinire l'equilibrio geopolítico del Medio Oriente. Idea que puede funcionarte muy bien en Instagram por tu estilo. Título del reel: Geopolítica en 40 segundos. Entender antes de opinar. Con música suave o guitarra acústica de fondo. Algo que encaja muy bien con tu contenido divulgativo y humano. Si quieres, Diego, en el siguiente paso puedo prepararte también algo que te puede dar bastante engagement. Un mapa geopolítico muy claro del conflicto. Una infografía estilo tablero de ajedrez mundial. Un reel narrativo mucho más potente, estilo documental, que podría volverse viral. Diego, vamos a preparar las 3 piezas visuales que pueden funcionarte bien para tu Instagram, 80k seguidores, y también para un reel explicativo o carrusel educativo. Mantengo el estilo claro, pedagógico y sereno, muy en línea con tu forma de divulgar. Mapa geopolítico del conflicto. Estructura para infografía. Imagen bajo tablero geopolítico básico. Actores principales. Israel considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial. Posee gran capacidad aérea y tecnológica. Irán, potencia regional con red de aliados, programa nuclear controvertido. Estados Unidos, aliado clave de Israel, mantiene bases en Oriente Medio. Punto estratégico clave. Estrecho de Hormuz. Por este paso marítimo circula aproximadamente 20% del petróleo mundial. Cualquier bloqueo afectaría a Europa, Asia, Estados Unidos, mercados energéticos globales. Países implicados indirectamente: Líbano, Hezbollah, milicias, yemeníes, Arabia Saudí, Turquía. Esto convierte el conflicto en regional y potencialmente global. Infografía, tablero estratégico mundial. Imagen. El tablero internacional. La crisis no solo es regional, está ligada a equilibrios de poder globales. Bloques principales: Occidente, Estados Unidos, Europa, aliados regionales, potencias emergentes, China, Rusia.
Estas potencias observan el conflicto porque afecta a rutas energéticas, comercio internacional, equilibrio militar global. Tres factores que determinan el conflicto nuclear: energía, equilibrio militar regional. Cuando estos tres factores coinciden, el impacto internacional suele ser muy grande. Reel narrativo estilo documental. Guión. Duración ideal 40-50 segundos. Guión open quote. Oriente Medio vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico mundial. Las tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas tras ataques contra instalaciones militares y nucleares. Irán ha respondido con misiles y drones en distintos puntos de la región. El punto más delicado del conflicto es el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción de esta ruta podría afectar a la economía global. Además, el conflicto podría ampliarse si intervienen aliados regionales como Hezbollah o milicias en Irak y Yemen. Por eso, muchos analistas consideran que esta crisis puede redefinir el equilibrio geopolítico en Oriente Medio. Comprender el contexto es siempre el primer paso para interpretar el mundo. Close quote. Idea para el título del reel: Oriente Medio en 60 segundos. Entender la crisis. Subtítulo: Geopolítica explicada con calma y contexto. Idea final para tu estilo personal. Podría cerrar el reel con algo muy tuyo. Diego, open quote. Comprender el mundo es también una forma de cuidar la convivencia. Close quote. Con guitarra acústica suave de fondo y un plano tranquilo. Algo muy coherente con tu tono divulgativo y humano. Si quieres, en el siguiente paso, puedo prepararte algo que suele funcionar muchísimo en redes. Un mapa espectacular del estrecho de Hormuz y el petróleo mundial. Una infografía de riesgo de guerra mundial, muy clara, y una versión del reel con narrativa cinematográfica que podría tener bastante alcance. Diego, perfecto. Te preparo las tres piezas completas que pediste para que puedas usarlas directamente en reel, carrusel o publicación pedagógica con tu comunidad. Mantengo un tono claro, equilibrado y divulgativo, muy acorde con tu estilo de comunicar cultura y reflexión. Mapa clave: Estrecho de Hormuz y petróleo mundial, imagen. ¿Por qué es uno de los puntos más importantes del planeta? El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Por aquí pasa aproximadamente 20% del petróleo mundial transportado por mar. Principales exportadores cercanos: Arabia Saudí, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait. Si se bloquea el estrecho, posibles consecuencias: subida del precio del petróleo, impacto en inflación global, interrupción de comercio energético, tensión geopolítica internacional. Por eso esta zona está extremadamente vigilada militarmente. Infografía. Niveles de riesgo de escalada imagen. Tres niveles posibles de escalada. Nivel 1, tensión regional, ataques limitados, operaciones aéreas puntuales, presión diplomática. Este nivel es el más frecuente históricamente. Nivel 2, guerra regional, implicación de Hezbollah, Líbano, milicias iraquíes, Yemen, países del Golfo. Esto ampliaría el conflicto en todo Oriente Medio. Nivel 3, impacto global, consecuencias posibles. Crisis energética, inestabilidad económica mundial, mayor polarización geopolítica. Por eso la diplomacia internacional intenta evitar esta fase. Reel narrativo cinematográfico, guión mejorado. Duración ideal, 45-60 segundos. Guión, open quote, Oriente Medio vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico mundial. En las últimas semanas han aumentado las tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos tras ataques contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Irán ha respondido con misiles y drones en diferentes puntos de la región. Uno de los lugares más sensibles del planeta es el estrecho de Hormuz, un paso marítimo por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción en este estrecho podría afectar a la economía global. Además, el conflicto podría ampliarse si intervienen aliados regionales como Hezbollah o milicias en Irak y Yemen. Por eso, muchos analistas consideran que esta crisis podría redefinir el equilibrio estratégico en Oriente Medio. Comprender el contexto es siempre el primer paso para interpretar el mundo. Close quote. Sugerencia de montaje para tu reel. Estructura que suele funcionar bien.
Mapa del Estrecho de Hormuz. Mapa regional del conflicto gráfico de rutas energéticas. Texto final reflexivo. Frase final muy acorde contigo. Podrías cerrar el vídeo con algo así. Open quote. Informarse con serenidad también es una forma de cuidar la convivencia. Close quote. Diego Rodríguez Menéndez.